había sido cojo desde su nacimiento. Hechos 3:2. Nunca había dado ni un paso. Todos los días alguien lo cargaba y lo llevaba a pedir limosna. Algunas personas llevan un diario, ¿verdad? Cada día escriben allí algunos pensamientos, sentimientos, oraciones, sucesos. Supongamos que el médico cojo escribía un diario. La figura que continúa, la 5:2, contiene algunos párrafos que él hubiese podido escribir en la imaginación del autor, ¿verdad? Póngase en el lugar de este hombre y lea el contenido de la figura 5:2 como si usted lo hubiera escrito. Aquí está el autor diciendo, vamos a leer aunque sea dos de estas. ¿Qué tanto conocemos de este hombre? O sea, porque hay una parte en la Biblia que tú conoces por lo que se cita, no solamente en esta historia, que también se puede tener relaciones en otro libro, a veces la historia solamente está en un solo libro. No solamente es esta parte, sino que también tenemos la reacción, que queremos saber la reacción de esa persona. ¿Cómo él vivía? ¿Cómo era? ¿Cómo se comportaba? ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba por su mente? Entonces el autor dice aquí que muchas personas, yo antes me gustaba escribir mucho, diarios, pero después se me fue el deseo de escribir, porque son tantas cosas que me cansé de escribir, hermano, la mano se me cansaba. Yo escribía casi siempre lo que pasaba en las actividades y eran tantas cosas que lo que digo, bueno, señores, la memoria, porque me gusta mucho recordarme. Y era bueno, desde muchachos nosotros escribíamos y todavía se usa que esa persona tiene su diario. Entonces aquí el autor refería más de lo que nosotros sabemos, o sea, ¿qué más podemos nosotros imaginarnos? Porque la parte que vamos a hacer ahora es una imaginación, es una ilustración de lo que pudo ser, no está poniéndole más a la Biblia, sino una ilustración de lo que pudo ser. Pero imagínense, 40 años de edad. 40 años de edad. Vamos a decir que los 40 años no lo estaban llevando a la puerta del templo de la Hermosa. Vamos a decir que en los 40 años, vamos a poner que, no sé, a los 12, ya cuando estábamos adultos, vamos a poner a los 10, a los 12 años que ya lo comenzaron a llevar. ¿Qué hacía este niño en el transcurso? Veía a los otros niños jugar y se quedaba sentado mirando. Que le preguntaba a su papá y a su mamá por qué él no hacía los otros, siendo un niño. ¿Qué él pensaba? ¿Qué él escribía? ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Lloraba cuando se veía en la situación que estaba? ¿Qué miraba él en su futuro? ¿Tenía la esperanza de caminar o nunca la pensó? Ya cuando adulto, que tenía que esperar que algunos hermanos lo llevaban, o compañeros o amigos, o de la misma iglesia, hermanos, iban a buscarlo. Él no se podía valer por sí mismo. En ese tiempo no se usaban sillas de ruedas, las calles no eran calles, eran lugares polvorientos, llenos de piedra. ¿Cómo él se comportaba? ¿Cuál era su pensar? En algún momento, dice la palabra que estaba ahí todos los días esperando. En algún momento no pudo ir al templo hermoso, en algún momento estuvo enfermo, afligido, triste y decidió no volver más y echarse a perder porque ya estaba cansado. En algún momento lloraba y le pedía a Dios un milagro. En algún momento cuando se levantaba muy animado y iba muy disponible a ver si recibía su sustento por la limosna que le podían dar y no se llevaba nada. O sea, ¿qué pasó durante estos años de este hombre? ¿Qué sucedía? ¿Tuvo pareja? ¿Pudo tener pareja? Son preguntas que uno se hace, hermano, que no tiene la respuesta completa en la palabra. Pero como personas racionales que somos, personas humanas, comenzamos a decir, ¿qué sucedió? ¿Qué hubo? ¿Qué estuvo ahí? ¿Qué pasó con este hombre? Mire aquí en el cuadro que tenemos aquí en la ilustración de la 5:2, de la imagen 5:2, que está compartida en esta página, y en la próxima página, que es la 83, dice lo que habría escrito el cojo en su diario, ¿verdad? Vamos a coger por lo menos dos de las dos páginas. Dice, vamos al primero, dice: hoy he cumplido 11 años. Todavía lloro cuando veo a los otros niños jugando. La gente pasa y lanza monedas a mis pies. Me siento herido en mi sentimiento. Actúan como si estuviera lanzándome un hueso a un perro. ¿Acaso no se dan cuenta de que soy una persona? O tal vez yo soy menos que otras personas. Eso es una ilustración, como yo le estuve diciendo, de lo que posiblemente, y tiene un % muy aceptable de que él haya pensado esto. Vamos al segundo. Dice, estoy aprendiendo a ser limosnero. Parece que las personas dan un poquito más, y si ven con cara triste, también
Mantengo los pies a la vista para que se fijen de ellos, pero la manera con que ellos me miran, mis horribles pies, me hace sentir avergonzado. El destino me ha forzado a mostrar lo que más quiero esconder. Aquí, aquí en su sentimiento es como una palabra depresiva que pudo haber pasado, de que ya sus pies, o sea, que los pies se van poniendo pequeñitos cuando no tienen movilidad. Y el cuerpo se queda normal, pero sus pies, al no tener la circulación, al no tener ese torrente sanguíneo moviéndose como un ser humano normal, pues sus pies se ponen más pequeños, se doblan, y en ese tiempo, llevándolo en esa litera, cargándolo incómodamente, poniéndolo en el piso, quizá en un cartoncito, un pedazo de tela. Hermano, imagínese aquellos tiempos. Ahora mismo usted consigue una silla de ruedas, ahora usted consigue un colchoncito, pero no estaban en esos tiempos. Entonces, él decía que él tenía que mostrar por necesidad lo que más le avergonzaba. No decía el hombre, sino en la ilustración aquí que podemos tener posiblemente. Vamos a la página número 83 y vamos a tomar uno más de esa para continuar, porque nos faltan uno con otra página de explicación, nos falta la parte del templo. Entonces, después de esto vamos a volver a leer la parte que nos quedamos en el versículo 2. Vamos a leer el número que dice 36, ¿verdad? Que dice, vamos a poner que tenía 36 años, a que no le dije bien, que en ese cuadro ponen la edad. La primera que leímos era que posiblemente podía tener 11 años, la segunda tenía 16, y la que vamos en la próxima página, en la imagen número 3, que es la página número 83, el cuadro que está ahí, vamos a leer a los 36 años. Unos años antes de su milagro. Entonces vamos a leer ahí el año número 26 de sus 36 años, vamos a poner, ¿verdad? Dice aquí: algunos creen que los limosneros ganan mucho dinero. Me gustaría cambiar de lugar con algunos de los que piensan así. Ellos no podrían vivir ni un rancho sucio como el mío y comer pan viejo en soledad. No podrían tener que esperar a que alguien le cargase para ir al baño 2 veces al día. Sería grandioso poder trabajar y no tener que mendigar. ¿Usted escuchó? Yo quiero que usted lo lea, los 6 puntos, estos 6 posibles pensamientos en el diario escrito del mendigo cojo de Hechos 3. Posiblemente estos pensamientos estén pasando por personas que están en esta situación. Hace poco un joven con una situación parecida, muy dolorosa, decidió que se le aplicara lo que es la eutanasia. Usted sabe, ya terminar con sus días por voluntad propia. No estoy de acuerdo con esto. Esta persona decía que ya no podía más. Yo soy de la persona que creo hasta el último momento. Si Dios sabe que me tiene que llevar de esta vida, pues, ¿verdad que sí? No soy quien para quitar. Dios no le dio la autoridad al hombre a quitar. Por eso le dijo lo que le dijo a Caín, amén, por lo que pasó con su hermano. No le da la autoridad de quitarle, de arrancarle la vida a una persona. Entonces, respeto esta parte, pero no voy de acuerdo por la palabra. ¿Qué sucedió cuando uno de los sirvientes vio a Saúl, que ya estaba herido, y él mismo lo llamó para que lo echara en su espada? El joven no quería, pero al ver la insistencia del rey y el sufrimiento que tenía, él pensó que hizo lo correcto y él lo echó, porque ya estaba herido, ya iba a morir como quiera. Pero delante de Dios y delante del rey, en ese caso ya que iba a ser David, no estaba correcto, porque nadie, y la Biblia, la palabra, o sea, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, solamente Dios. Y por eso es que las personas que hacen esto son juzgadas. La persona que le quita la vida a otro en cualquier hecho terrible es juzgada delante de la ley. Si fuera así, entonces todo el mundo lo quitaría y no hubiera problema, porque fuera responsabilidad de las personas. Las personas tuvieran la autoridad de hacerlo, y no es así. Entonces, ¿qué pasó con este joven? Este joven echó él iba a irse de esta vida. Él se iba a ir, pero al tiempo de Dios. Él iba a pasar su proceso, pero el joven lo hizo, y Saúl lo quería porque no tenía vergüenza de que lo vieran así, tenía vergüenza de que sus enemigos fueran y lo acabaran de, ¿entiende? Y se fue aún con su orgullo. Entonces esto quiere decir, Dios bendiga a nuestra hermana Giovanni, esto quiere decir que esta situación de que hay una ley que se llama eutanasia, tenemos que tener cuidado cuando vamos de acuerdo con esta ley, y que por el sufrimiento de una persona. El mendigo cojo, con esta explicación que estamos viendo aquí,
no solamente era cojo, sino que tenía vergüenza porque mendigaba. Porque quizá él quería trabajar como mismo esta ilustración que tenemos aquí de un posible diario. Y quizá, ay, me gustaría, porque yo lo he escuchado, ay, me gustaría que mira que ese no trabaja y le llevan su dinero. Pero una persona que no pueda valerse por sí mismo no tiene una vida digna. No tiene una vida, y por eso es que muchos deciden hacer esto. Le duele, se sienten avergonzados, le da tristeza, no quieren salir delante de los demás. Pero hay un momento dado que se cansan, hermano. Porque el día de hoy quizá no fue igual que el día de ayer. Y quizá le ayuda a la familia, pero quizá no le ayuda a conseguir su sustento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos una persona con en caso de una discapacidad. Amén, amén, exactamente, hermano, no tiene esperanza a sí mismo. Entonces, estas personas que tienen estas situaciones que usted lo ve, viven amargados y muchas veces intentan contra su vida, ¿verdad? Pero hay otros que se acercan más a Dios, son más creyentes. Por eso es que si usted tiene algo, déselo, pase cerca de una persona con mucho amor. Hay algunos que lo hacen, son mentiras, usted ha visto también. O sea que todo esto tiene un contraste, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a terminar con el párrafo que está debajo de este cuadro en la página 83, que dice: los mendigos no son las únicas personas con necesidad, pero todas las personas, por todas partes hay personas heridas. Algunos cojos, ciegos, sordos, mudos, otras pobres, enfermos, hambrientos, desnudos o en una prisión. Algunos son ricos y saludables. Escuche bien, escuche bien. Hay personas que son ricas y saludables que están enfermas, y usted sabe que están enfermas, no solamente físico, sino enfermedades de adentro. Se sienten más infelices que ese mendigo. Incluso hay personas que se han visto en ese lugar y quieren estar en ese lugar porque tienen la atención de la persona y porque no tienen tanta preocupación. Para que usted vea cómo es la vida de irónica. Hay personas que tienen dinero, pero no son felices. Y hay personas que no tienen, que necesitan, pero hay momentos dados en su vida que tienen más felicidad. Amén, Dayana, enfermedad de alma, tienen más felicidad que uno que tiene mucho dinero. Y en muchas ocasiones tienen mucho dinero y no pueden pagar para sanar porque no hay solución para su enfermedad. Entonces, no solamente en este caso de la historia, ¿verdad? Dice acá, muchos están perdidos sin Cristo. ¿Qué peor enfermedad que estar perdidos sin Cristo? Yo estuve enferma de los dos lados, de salud y en mi alma, porque no tenía Cristo antes de que Él me rescatara. Esa es una de las peores enfermedades, que ahora lo ven como algo normal. Le dice aquí con una pregunta: ¿usted reconoce a la gente a su alrededor que está herida o en necesidad? Esto es una pregunta para usted. ¿Reconoce usted? ¿Usted se pone a observar personas cercanas de usted heridas o con necesidad? Oramos por esas personas que están heridas. Oramos por esas personas que en un momento estuvieron como el hombre acá de la hermosa, el cojo. Vamos a poner que el cojo se llamaba Mario, un cojo Mario que vive cerca de su casa o cerca del camino a su trabajo. Es una persona que usted la ve que quizá no tenga una necesidad física, pero usted lo ve que a veces está parado en un semáforo pidiendo, o usted lo ve a veces que vienen cansados del trabajo y usted lo ve que vienen caminando con la cabeza para abajo porque no consiguieron el sustento de su casa y muchas veces no lo expresan, no salen a pedir y se le ve la tristeza. Usted se ha parado en algún momento a saludar a esa persona, decirle Dios te bendiga, Dios te ama. Yo no tengo para solucionar el problema a todas las personas, pero sí tenemos un Dios te bendiga, una palabra de aliento y una palmadita en las manos para esa persona que tiene necesidad también. Y usted también y yo podemos tener, pero yo sé que son menos que ellos. Y recuerde que no el que tiene, no solamente el pobre tiene necesidad, sino que el rico también tiene. Dice el versículo, vamos a leer el 2 otra vez. Y dice: eran traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Usted ve la parte aquí que el autor aquí en el libro que estamos estudiando, este autor dice que posiblemente tenía que rogar por la palabra, ¿verdad? Dice que les rogaba. Posiblemente ese día no hubiese tenido un buen día. Posiblemente los días de la semana quizás no obtuvo mucho. Y a la necesidad, cuando una persona ruega, porque hay personas que usted lo ha visto que usted le están ahí, tienen una cantinita y que usted le da y usted le echa. Ahí, plin, echa su cantinita ahí, eso, gracias. Y a veces ni gracias te dan. Son tan terribles, pero no importa. Usted sabe que usted se lo está dando con amor.
Pero esta persona les rogaba. Había una necesidad, hermano, ¿verdad? Él estaba atento, porque seguramente ese día no hubiese comido, o seguramente tenía días que no comía, porque posiblemente las personas que lo llevaban le daban un poco de comida. ¿Sabe que estamos hablando de las posibilidades del hombre cojo, de la hermosa? Son posibles necesidades, no estamos afirmando de que pudo haber sido así, son posibles necesidades y posibles pensamientos que este hombre pudo haber tenido. Dice el versículo 4, pero Pedro con Juan, fijándose en los ojos, le dijo, míranos. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a leer el punto número 3, la parte C de nuestro estudio, donde representa ahí en una imagen lo que es un mapa o como le llaman, una vista de un dibujo de lo que era el templo de la hermosa. Dice aquí, Dios nos llama para que nos fijemos en aquellos que están pasando necesidad. Dios llama la atención de nosotros para que nos fijemos, conforme a lo que dice la palabra, por aquellos que están pasando necesidad. Antes de seguir adelante, veamos la historia corta acerca del templo de Herodes, localizado en la puerta de la hermosa, en la figura 5.4, en esa figura que está ahí en la página que le mandamos, ¿verdad? Dice, la hermosa en la figura 5.4, esa era una entrada al templo. Afuera estaba el atrio de los gentiles. A estos se les prohibía subir las escaleras y cruzar la puerta de la hermosa. Tenían avisos en latín y en griego, advirtiéndole que no deberían seguir más adelante de ese punto. esa era la división, si usted lo puede ver ahí en la imagen. Esa era la división que había. Entonces dice que no se le permitía pasar por este lado. Tenían avisos en latín y en griego, advirtiendo que no debían seguir más adelante de este punto. Si desobedecían, probablemente hasta lo matarían, hermanos. La puerta de la hermosa era una de las entradas que estaba ubicada entre el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres judías. A ellas se le permitía entrar por la puerta de la hermosa hasta su área del atrio de las mujeres. Allí se daban ofrendas por esas mujeres que mujeres podían dar. Aquí está citado en Marcos 12, 41, 42. Pero solamente los hombres judíos podrían ir más adentro. Usted ve que cuando está hablando de esta parte aquí, podemos ver en la parte A, en la parte A de la imagen dice atrio de los gentiles. Eso es lo que está explicando, que esta persona no podía acceder al atrio de las mujeres, ni tampoco podían acceder al atrio de esta parte aquí de los sacerdotes. Entonces, ve esta la parte que los gentiles podían, que apunta con la letra A, toda esta parte aquí. Usted ve aquí, dice aquí la puerta de oro, la puerta de la hermosa, en esa parte ahí, esa era la entrada. Entonces aquí dice el pórtico de Salomón, dice en el centro el atrio de las mujeres, a los lados dice atrio de Israel, que el punto E, atrio de los sacerdotes, lugar santo y lugar santísimo. O sea, que no es como ahora que nosotros podemos entrar y ir a la iglesia, que quizás no es que está prohibido, pero no llegamos al púlpito mayor y podemos pasar por el púlpito menor, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era delicada la situación y si desobedecían posiblemente hasta pudieran matarlos. Entonces acá dice, pero solamente los hombres judíos podían ir más adentro. Ellos tenían la autoridad. Ellos subían las escaleras e entraban al atrio de Israel una vez al año. En el atrio de los tabernáculos de los judíos podían caminar alrededor del altar en el atrio de los sacerdotes. O sea que habían reglas, habían señalizaciones en griega y en hebreo para que los que llegaran nuevos, los que no entendían, o sea que eso era un orden que había ya. En esta parte que está aquí debajo, usted la ve que está A, B, C, D, E, F. Esas son las partes que yo estuve leyendo. Vamos a pasar inmediatamente. Eso fue un recuento que quiso hacer el autor para que usted tuviera la idea. Vamos a pasar a la otra imagen. Ahí también tenemos el modelo del templo de Herodes. Ahí lo tenemos también un poco más como una imagen, no es un mapa, o sea, sino ya una foto de lo que era el templo. Entonces aquí podemos ver la parte B, la parte C, usted puede ver la parte A, atrio de los gentiles, B, lugar santísimo, la parte C, lugar santo, D, atrio de los sacerdotes, la parte E, atrio de Israel, la F, fortaleza de Antonia, la G, atrio de las mujeres y la H, puerta de oro. Y la I, el puerta de la hermosa. O sea, había un orden, había una organización. Y dice aquí, al lado de la pregunta número 9, dice, la puerta
la Hermosa era aproximadamente de 23 metros, 75 pies de altura. Tenía una enorme puerta doble, probablemente hecha de bronce. Un historiador llamado Josefo dijo que la puerta tenía partes de oro y de plata, perdón. Y dijo también que esta puerta era más valiosa que si hubiese sido hecha completamente de oro o de plata. O sea, que posiblemente tenía oro y plata. Dicen que es de bronce, dicen mucho que era de bronce, pero era tan hermosa, tenía tanto significado, era respetada. Ahí estaba sentado nuestro amigo de Hechos 3, nuestro amado, la persona que aquí se le llama el cojo, ¿verdad que sí? Ahí estaba citado este hombre. Dios dijo también que esta puerta probablemente podía ser de oro o de plata. Por eso se llamó la puerta la Hermosa, porque era muy, muy exagerada, era bonita, era hermosa. Tal vez tenía la misma forma de la puerta de oro que estaba cerca. O sea, la que estaba, o sea, que la enterrada y había una puerta, como le dije, la H, que era de oro. Pero la que le llamaban la Hermosa, conforme los estudiosos, no era de oro, pero posiblemente algún diseño hermoso tenía. ¿Verdad que sí? Dice, no sería extraño que las personas necesitadas pasaban por el lugar. No estaban frente a la puerta de oro, que era la puerta más importante. Me imagino que por allá entraban todos los sacerdotes, lo más importante. Pero la Hermosa era como la que entraban todos, ¿verdad que sí? Eso soy yo imaginándome, conforme a lo que yo he estado mirando también. Porque habían dos puertas. Entonces dice, no sería extraño que las personas necesitadas pasaran por este lugar. Seguramente muchos verían la puerta la Hermosa, pero no veían al mendigo. Probablemente Pedro y Juan caminaban por ahí todos los días, basado en Hechos 2:46. El mendigo cojo era llevado todos los días a ese lugar. Tal vez Pedro y Juan pasaban por su lado muchas veces y hasta le habrían hablado antes, o quizás ellos eran como los que no le prestaban nunca atención, que eso lo dudo yo. Por un lado ahí te lo dudo, pero aquí está hablando de posibilidades, ¿verdad? Pero nótese que Lucas nos dijo, Pedro con Juan, fijándole a él los ojos, en él los ojos, perdón,